Había un rey que se enorgullecía de su colección de joyas y tesoros. Un día, adquirió una piedra preciosa tan rara que decidió exhibirla en un gran festival. Durante el evento, un accidente hizo que la piedra cayera y se rajara. El rey, furioso y desolado, llamó a los mejores artesanos del reino, pero todos dijeron que la piedra estaba arruinada para siempre. Cierto día, un viejo artesano, desconocido para todos, se ofreció para ayudar. «Puedo transformar la rajadura en algo bello», dijo él. El rey, desesperado, permitió que el hombre lo intentara. El artesano pasó días trabajando en secreto. Cuando finalmente reveló la piedra, el rey quedó sorprendido. La rajadura había sido transformada en una delicada grabado de una flor que se ramificaba a partir de la grieta. Ahora, la piedra era más bella y única que antes. El rey, admirado, preguntó: «¿Cómo lograste transformar algo roto en algo tan bello?». El artesano respondió: «A veces, las imperfecciones y los defectos son lo que hacen que algo sea verdaderamente especial. El verdadero arte es transformar las fallas en belleza». Desde entonces, el rey aprendió que incluso las cosas aparentemente arruinadas pueden ser restauradas e incluso mejoradas, siempre y cuando se miren con el corazón abierto y creativo. Ahora vamos al segundo cuento. No olvides suscribirte. En una antigua aldea, un maestro ceramista era famoso por sus jarrones delicados y perfectos. Un día, un nuevo aprendiz, torpe, rompió accidentalmente el jarrón más valioso del maestro. El joven, aterrorizado, corrió hacia el maestro para confesar el error, seguro de que sería expulsado. El maestro, sin embargo, miró los pedazos del jarrón en el suelo y sonrió. «Tráeme oro líquido y pegamento», dijo él. Confundido, pero obediente, el aprendiz hizo lo que se le pidió. El maestro, entonces, cuidadosamente, comenzó a pegar los pedazos del jarrón, pero esta vez uniendo las partes con líneas de oro. Cuando terminó, el jarrón estaba restaurado y las grietas doradas brillaban a la luz del sol. «Ahora, el jarrón es aún más valioso», dijo el maestro. El aprendiz, intrigado, preguntó: «¿Cómo puede un jarrón roto valer más que antes?». El maestro respondió: «Las cicatrices cuentan la historia de algo que fue roto, pero superado. En la vida, nuestras fallas y reparaciones nos hacen más bellos y fuertes. El valor no está en la perfección, sino en lo que aprendemos y en lo que nos convertimos a lo largo del camino». Esta es una hermosa historia. Aún tenemos más cuentos increíbles. Vamos al tercero. En una próspera ciudad del desierto, un joven mercader heredó una fortuna de su padre, incluyendo una valiosa cadena de oro que representaba el éxito de la familia. Orgulloso de su patrimonio, el mercader exhibía la cadena en todas las ocasiones, creyendo que era un símbolo de su prosperidad. Un día, un viejo viajero entró en la ciudad y le preguntó al mercader: «Esa cadena que llevas representa tu riqueza, pero ¿qué simboliza además de eso?». El mercader, confundido, respondió: «Es la prueba de mi herencia. Representa lo que mi padre construyó». El viajero sonrió y dijo: «Tal vez estés llevando esa cadena como una carga, no como un regalo. Piensas que te da poder, pero en realidad te ata al pasado». Intrigado, el mercader reflexionó sobre esas palabras y se dio cuenta de que se había apegado tanto a la herencia que no estaba creando su propio camino. Al día siguiente, dejó de usar la cadena y decidió construir su propia fortuna y legado. Con el tiempo, se convirtió en uno de los mayores mercaderes de la región, no por lo que heredó, sino por sus propios logros. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no está en honrar solo el pasado, sino en usar lo que heredamos para crear algo nuevo y mayor. La siguiente historia es una de las que más me gusta. En un reino lejano, una princesa creció con todos los lujos posibles, siempre rodeada de comodidad y seguridad. Creía que su vida siempre sería próspera y que nada podría cambiar su destino. Sin embargo, un día, el reino fue atacado
y su familia fue obligada a huir, perdiendo todas sus riquezas. La princesa, acostumbrada a la vida fácil, se encontró sin nada y no sabía cómo sobrevivir. Durante su huida, encontró a una anciana que le ofreció refugio y comida. La mujer vivía de manera sencilla, pero siempre estaba en paz. La princesa, confundida por la serenidad de la anciana, preguntó: ¿cómo puedes vivir con tan poco y aún ser tan feliz? Yo tenía todo y ahora no tengo nada. La anciana sonrió y respondió: la rueda de la fortuna siempre gira. A veces estamos en la cima, a veces en el fondo. El secreto de la felicidad es no apegarse al lugar donde estamos en la rueda, sino a la manera en que vivimos en cualquier situación. La princesa, conmovida por las palabras, comenzó a aprender de la mujer el arte de vivir con humildad y gratitud. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios de la vida. Vamos a la próxima historia. En una tierra montañosa vivía un humilde pastor que pasaba sus días cuidando ovejas. Un día, al conducir su rebaño por las colinas, encontró una cueva escondida. Dentro de ella había un tesoro antiguo, con monedas de oro y joyas brillantes. Tentado por la riqueza, el pastor comenzó a pensar en cómo cambiaría su vida con tanto oro. «Puedo convertirme en un gran señor», pensó él. «Nunca más necesitaré cuidar ovejas». Pero, al regresar al pueblo, el pastor se sintió ansioso y preocupado. Temía que alguien descubriera el tesoro y lo robara. Con el tiempo, la obsesión por el oro tomó control de su mente y dejó de cuidar a sus ovejas, que comenzaron a enfermarse y a perderse. Un día, al regresar a la cueva, encontró el tesoro completamente cubierto por rocas, inaccesible. Desesperado, se dio cuenta de que, mientras estaba distraído con el oro, había perdido lo que realmente era importante: su rebaño y su paz. Con el corazón pesado, el pastor volvió a sus ovejas y decidió cuidarlas con el mismo celo de antes. Entendió que el verdadero tesoro no estaba en las monedas de oro, sino en el trabajo simple y honesto que siempre lo había sustentado. Ahora partiremos a la próxima historia, aún más interesante. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, vivía un carpintero humilde, famoso por su trabajo dedicado y detallista. Un día, el rey lo llamó al palacio y dijo: «Quiero que construyas el salón más grande y hermoso que el mundo haya visto, que sea tan grandioso que todos recuerden mi nombre por generaciones». El carpintero aceptó la tarea y pasó años planeando y construyendo cada detalle del salón. Cuando la obra estuvo lista, el salón era deslumbrante, con columnas de mármol, esculturas finamente trabajadas y ventanas de vidrio coloreado. El rey estaba satisfecho, pero con el tiempo se dio cuenta de que el salón quedaba vacío. La gente no iba allí para celebrar, y el lugar fue gradualmente olvidado. Cierto día, el carpintero volvió al palacio y preguntó al rey: «Majestad, el salón que construimos es hermoso, pero ¿por qué no tiene vida?». El rey, confundido, respondió: «Es el salón más magnífico que ha existido, pero parece que no sirve para nada». El carpintero, con sabiduría, dijo: «La belleza externa no es suficiente para dar vida a un lugar. Lo que da vida a un salón son las personas y sus historias, no solo las paredes grandiosas. Si deseas que sea recordado, abre las puertas al pueblo y deja que sus vidas llenen el espacio». El rey entonces comenzó a usar el salón para recibir a su pueblo, realizar fiestas y encuentros. Con el tiempo, el lugar se convirtió en el corazón del reino, lleno de alegría y recuerdos. El rey aprendió que la verdadera grandeza está en las personas, no en las construcciones imponentes. Quédate hasta el final, contaremos más historias increíbles. En una ciudad antigua, había un pozo conocido por ser el más profundo de todos, tanto que nadie jamás había logrado medir su profundidad. Un día,
Un joven filósofo curioso decidió ir al pozo para investigar. Al llegar, preguntó a un anciano que vivía cerca: ¿qué sabes sobre este pozo? El anciano, sabio por sus experiencias de vida, respondió: dicen que el pozo es sin fondo, pero muchos ya han intentado medirlo sin éxito. Todos los que lo intentaron acabaron desistiendo. Intrigado, el joven filósofo decidió intentar medir el pozo, lanzando piedras y escuchando el sonido al caer. Pasó días y noches lanzando piedras, pero nunca oyó el sonido de ellas al llegar al fondo. Cansado, volvió al anciano y dijo: tal vez el pozo sea realmente sin fondo, no hay manera de saber. El anciano sonrió y respondió: el pozo es como la sabiduría. Cuanto más buscas, más te das cuenta de que el conocimiento verdadero es infinito. No trates de encontrar un fin para lo que nunca tendrá fin. La sabiduría está en el viaje, no en el destino. El joven, comprendiendo la metáfora, aceptó que el valor de su búsqueda no estaba en medir el pozo, sino en aprender que algunas cosas en la vida son inconmensurables. Desde entonces, pasó a buscar el conocimiento con humildad, sabiendo que jamás lo alcanzaría por completo. Partiremos al próximo cuento. Había un rey que deseaba tener el retrato más grandioso jamás pintado, algo que mostrara su verdadera gloria y grandeza. Convocó a los mejores pintores de todo el reino, pero ninguno parecía ser lo suficientemente bueno para capturar su esencia. Un día, un pintor misterioso apareció en el palacio y le dijo al rey: puedo pintar el retrato que deseas, pero necesito un año y debo trabajar en total privacidad. El rey, ansioso por tener su retrato perfecto, accedió y le dio al pintor un gran salón en el palacio. Durante el año, el rey no vio al pintor ni el progreso de la obra, pero su expectativa crecía cada día. Finalmente, después del plazo estipulado, el rey entró al salón para ver el resultado. Para su sorpresa, la pared estaba vacía, sin ninguna pintura. El rey, furioso, llamó al pintor y exigió una explicación. ¿Dónde está el retrato que prometiste? El pintor, calmado, respondió: Majestad, pasé un año reflexionando sobre su verdadera grandeza y me di cuenta de que no hay pintura capaz de capturarla. Su gloria está en sus acciones, no en una imagen. Este salón vacío es un reflejo de que su grandeza no puede ser encerrada en un marco. El rey, inicialmente enfurecido, comenzó a reflexionar sobre las palabras del pintor. Se dio cuenta de que, más importante que cómo era retratado, eran sus actitudes y el impacto que dejaría en su reino. Desde aquel día, el rey comenzó a concentrarse más en sus hechos que en la imagen que deseaba proyectar. Vamos a la próxima historia. En un reino lejano, un joven príncipe estaba a punto de ser coronado rey. Su padre, el viejo rey, antes de pasar la corona, le dio un mapa misterioso. Este es el mapa del mayor tesoro de nuestro reino, dijo el rey. Pero recuerda, el tesoro no está donde piensas. El príncipe, emocionado, siguió el mapa que lo llevó hasta las fronteras del reino, a través de montañas y bosques. Después de días de viaje, encontró un cofre enterrado en el lugar marcado en el mapa. Ansioso, abrió el cofre, pero para su sorpresa, estaba vacío. Desolado, el príncipe volvió al castillo y contó a su padre que el cofre estaba vacío. El mapa estaba equivocado, dijo él. No había tesoro alguno. El viejo rey sonrió y respondió: el tesoro estaba en el viaje que hiciste. Al viajar por nuestro reino, conociste a nuestro pueblo, viste sus tierras y aprendiste sobre los desafíos que enfrentan. El verdadero tesoro no es oro ni joyas, sino el conocimiento y la sabiduría que adquiriste en tu viaje. El príncipe entonces comprendió que la mayor riqueza de un rey no está en posesiones materiales, sino en conocer y entender a su pueblo. Y así, asumió el trono con humildad y sabiduría. Esta próxima historia es muy interesante. En una aldea remota,
había una anciana sabia conocida por resolver cualquier dilema y responder a cualquier pregunta. Una vez, 3 jóvenes, deseando poner a prueba su sabiduría, decidieron visitarla con preguntas que creían imposibles de responder. El primer joven preguntó: ¿cuál es la cosa más importante que existe en el mundo? La sabia sonrió y respondió: el presente. El momento en que estás ahora es el más importante, porque es en él donde puedes actuar. El segundo joven preguntó: ¿quién es la persona más importante del mundo? La sabia respondió: la persona que está frente a ti ahora, porque es con ella con quien puedes hacer la diferencia. El tercer joven preguntó: ¿cuál es el acto más importante que alguien puede realizar? La sabia, con calma, dijo: el acto más importante es el que haces en el presente para ayudar a la persona frente a ti. No hay nada más valioso que el bien que puedes hacer ahora. Los jóvenes, que esperaban respuestas complejas, quedaron sorprendidos por la simplicidad de las palabras de la sabia. Se dieron cuenta de que, muchas veces, las respuestas más profundas están en las acciones simples y en el momento presente. A partir de aquel día, los 3 jóvenes comenzaron a vivir con más atención al presente y a las personas a su alrededor, reconociendo que la verdadera sabiduría está en actuar con bondad y propósito en el aquí y ahora. Vamos a la próxima historia. En una pequeña aldea de pescadores, un hombre humilde pasaba sus días en el mar, luchando por sustentar a su familia. Un día, mientras lanzaba sus redes, capturó un pez dorado que brillaba como el sol. Para su sorpresa, el pez habló: si me liberas, te concederé cualquier deseo. El pescador, impresionado, pensó en pedir riqueza, pero al mirar al pez, sintió compasión. Deseo solo lo suficiente para alimentar a mi familia, dijo él, soltando al pez de vuelta al mar. Al regresar a casa, el pescador encontró una mesa abundante, con comida suficiente para semanas. La noticia de su buena fortuna se difundió, y pronto el rey de la región llamó al pescador al palacio. Curioso, el rey exigió saber cómo había conseguido tal milagro. El pescador contó su historia, pero el rey, tomado por la codicia, ordenó que el pez dorado fuera capturado nuevamente para que él pudiera hacer su propio deseo. Durante semanas, los mejores pescadores del reino intentaron capturar al pez, pero sin éxito. El rey, frustrado, preguntó al pescador: ¿por qué el pez te atiende a ti y no a mí? El pescador respondió: porque no pedí más de lo necesario. El pez conoce el corazón de quien lo busca. Cuando deseamos demasiado, olvidamos el valor de las pequeñas bendiciones. El rey, tocado por la simplicidad del pescador, aprendió que la verdadera riqueza está en apreciar lo que ya se tiene y que la codicia puede alejarnos de las mayores dádivas de la vida. Partiremos al próximo cuento. En una tierra de guerreros, un maestro de espadas era conocido por nunca haber perdido un duelo. Un joven y audaz espadachín decidió desafiarlo, creyendo que su juventud y habilidad superarían la experiencia del maestro. El joven llegó al dojo del maestro y lo desafió públicamente. «Soy más rápido y más fuerte. Ya has pasado tu tiempo», dijo él, lleno de confianza. El maestro, con una mirada serena, aceptó el desafío, pero hizo una propuesta. «Antes de luchar, necesitamos calentar con un ejercicio de paciencia. Quédate en silencio y espera hasta que diga que estamos listos». El joven impaciente quedó parado mientras el maestro continuaba sus actividades diarias, ignorando al joven desafiante. Pasaron horas, y el joven comenzó a perder la calma, inquieto y nervioso. Finalmente, el maestro se acercó y dijo: «Nuestra lucha ya terminó. Perdiste, no porque sea más fuerte, sino porque tu impaciencia te derrotó. La verdadera batalla de un guerrero comienza en la mente». El joven, avergonzado, se dio cuenta de que no era la habilidad con la espada lo que hacía invencible al maestro, sino su paciencia y control sobre sí mismo. A partir de aquel día, comenzó a entrenar no solo su técnica, sino también su mente.
Vamos a la próxima historia. Un viajero seguía por un largo camino cuando llegó a un río turbulento. Allí había un puente antiguo, destruido por el tiempo y las tempestades. Sin saber cómo cruzar, el viajero se sentó y lamentó su mala suerte. Un viejo ermitaño que vivía cerca vio al viajero y preguntó: ¿por qué estás tan abatido? El viajero respondió: estoy atrapado. El puente está roto y no tengo manera de continuar mi viaje. El ermitaño, sonriendo, dijo: el puente puede estar destruido, pero el río no impide tu travesía. Necesitas construir tu propio camino. Y diciendo esto, el ermitaño comenzó a recoger pedazos de madera y piedras a su alrededor. El viajero, inspirado, comenzó a ayudar al ermitaño. Juntos construyeron un pequeño paso improvisado que permitió al viajero cruzar el río. Al llegar al otro lado, el viajero se dio cuenta de que el viaje se había vuelto aún más significativo por haber superado el obstáculo. El ermitaño, al otro lado, saludó y dijo: en la vida, muchos puentes se romperán, pero los recursos para seguir adelante siempre están a nuestro alrededor. Depende de ti usar lo que tienes y nunca desistir. El viajero siguió su camino, recordando siempre que los desafíos son oportunidades para crecer y que la creatividad y la perseverancia pueden superar cualquier barrera. Ahora partiremos a la próxima historia, aún más interesante. Un rey conocido por su sabiduría sintió que estaba perdiendo el control sobre su reino. Intrigas, conflictos y desconfianzas estaban tomando cuenta de su corte. Sin saber qué hacer, llamó al consejero más viejo y preguntó: ¿cómo puedo restaurar la paz y la confianza en mi reino? El consejero, que siempre había servido al rey con lealtad, le entregó un anillo simple de plata y dijo: este es el anillo de la verdad. Úsalo siempre, pero recuerda que no puede ser visto por ojos codiciosos. El rey, confundido, comenzó a usar el anillo diariamente. En cada decisión, recordaba las palabras del consejero y actuaba con justicia y sinceridad, sin permitir que la codicia o el miedo influyeran en sus elecciones. Con el tiempo, las disputas en la corte disminuyeron y la confianza del pueblo en el rey fue restaurada. Un día, el rey preguntó al consejero: ¿qué hay de especial en este anillo que transformó mi reino? El consejero respondió: no hay nada mágico en el anillo. Es un recordatorio de la importancia de la honestidad y la claridad. Cuando actuamos con verdad, incluso los gestos pequeños tienen el poder de cambiar todo a nuestro alrededor. El rey entonces comprendió que el verdadero poder de un líder no está en los símbolos o las riquezas, sino en la integridad de sus acciones y decisiones. Vamos a la próxima historia. En una aldea lejana vivía una anciana sabia que guardaba un pergamino mágico, conocido por realizar cualquier deseo escrito en él. Muchos intentaron convencerla de usar el pergamino para ganar riquezas, poder o juventud, pero ella siempre lo rechazaba. Un día, un joven, cansado de su vida de dificultades, fue hasta la anciana y suplicó: déjame escribir un deseo en el pergamino. Prometo que seré justo y no pediré nada grandioso. La anciana, con una mirada bondadosa, le entregó el pergamino y dijo: puedes escribir, pero recuerda, el deseo que realices será el único que tendrás, así que elige sabiamente. El joven pensó y en lugar de pedir riquezas, poder o amor, escribió: deseo la sabiduría para comprender la vida en todas sus facetas. El pergamino brilló por un momento y luego volvió a la normalidad. El joven sintió una claridad de pensamiento que nunca había experimentado antes. Comenzó a entender a las personas a su alrededor, a lidiar con las dificultades con serenidad y a encontrar alegría en las cosas simples. Al regresar a la anciana, el joven dijo: ahora veo que la sabiduría es el mayor de todos los regalos. Con ella, puedo encontrar mi camino sin necesitar nada más. La anciana sabia sonrió y dijo: has hecho el pedido más precioso de todos. La sabiduría transforma todas las cosas,
y con ella puedes alcanzar todo lo que realmente importa. La siguiente historia es una de las que más me gusta. En un reino lejano, vivía un poeta que escribía las más bellas canciones sobre libertad, amor y la naturaleza. Un día, encontró un pájaro raro de plumas brillantes y decidió capturarlo para inspirarlo aún más en sus composiciones. Puso al pájaro en una jaula dorada, esperando que su presencia trajera nuevas inspiraciones. Sin embargo, el pájaro, que antes cantaba alegremente en los árboles, se volvió silencioso y triste en la jaula. El poeta, sin entender lo que había sucedido, le preguntó al pájaro: ¿por qué ya no cantas? La jaula es hermosa y estás seguro. El pájaro respondió: la belleza de la jaula no puede sustituir la libertad. Lo que me hacía cantar era el viento en mis alas y el cielo abierto. Sin libertad, mi canto perdió sentido. El poeta, conmovido por las palabras del pájaro, se dio cuenta de que había intentado aprisionar algo que solo era bello en su libertad. Decidió abrir la jaula y dejar que el pájaro volara. Al verlo partir, el poeta sintió una mezcla de tristeza y alivio. Entonces escribió su canción más bella, no sobre la captura, sino sobre el acto de liberar. Y fue esa canción llena de arrepentimiento y redención la que se convirtió en su obra más famosa, tocando el corazón de todos los que la escuchaban. El poeta aprendió que la verdadera inspiración viene de la libertad y no del control. Partiremos al próximo cuento. En un monasterio aislado en las montañas, vivía un viejo monje conocido por su paz interior y sabiduría. Un día, un joven noble, cansado de sus derrotas y fracasos, subió la montaña para pedir consejos al monje. Mi vida está llena de altos y bajos. Un día soy victorioso, al otro soy derrotado. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de tantos cambios? El monje, sentado en silencio, señaló una rueda de oración que giraba lentamente al viento. Mira esta rueda, dijo el monje. Gira constantemente, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. La vida es como esta rueda, siempre en movimiento. No te aferres a las victorias ni a las derrotas. El joven, aún confundido, preguntó: entonces, ¿qué debo hacer para encontrar la paz? El monje sonrió y respondió: la paz no viene de intentar detener la rueda o controlar sus movimientos, sino de desapegarte de tu lugar en ella. Acepta que la vida tiene altos y bajos y encuentra tu centro. Cuando te conviertes en el eje de la rueda, el movimiento a tu alrededor ya no te afecta. El joven, conmovido por las palabras del monje, entendió que la paz interior no estaba en controlar los eventos de la vida, sino en aceptar su impermanencia y encontrar estabilidad dentro de sí mismo. Desde aquel día, volvió a su reino con una nueva visión, lidiando con las victorias y derrotas con el mismo espíritu sereno, sabiendo que todo en la vida es pasajero, pero la paz que encontramos en nuestro corazón puede ser eterna. Vamos a la próxima historia. En un reino lejano, un sabio vivía en una pequeña cabaña en el bosque. Su fama era tan grande que personas de todas partes venían a pedir consejos sobre los más diversos problemas. Un día, un rico mercader trajo al sabio una copa de oro repleta de piedras preciosas, como forma de agradecimiento por un consejo que había cambiado su vida. El sabio aceptó la copa y la colocó en un rincón de su cabaña, sin demostrar gran interés. Días después, un mendigo pasó por el lugar y al ver la copa, pidió al sabio algo para beber. El sabio, sin dudar, llenó la copa de oro con agua limpia y la ofreció al mendigo. El mendigo, impresionado, preguntó: ¿por qué me sirves agua en algo tan valioso? Esta copa es digna de reyes, no de un simple viajero. El sabio respondió: una copa, por más preciosa que sea, es solo un recipiente. Su valor no está en la riqueza que contiene, sino en lo que puede ofrecer. La verdadera nobleza está en servir, no en ostentar. La historia de la generosidad del sabio se difundió, y las personas aprendieron que,
Más importante que las riquezas que poseemos es cómo usamos lo que tenemos para beneficiar a los demás. Vamos a la próxima historia. En una aldea vivía un herrero conocido por su habilidad para forjar las mejores espadas y herramientas. Un día, su martillo de muchos años, compañero de todas sus creaciones, se rompió por la mitad. Sin él, el herrero se sintió perdido, ya que creía que su éxito dependía de esa herramienta. El herrero buscó a un viejo maestro para reparar el martillo, pero el maestro, al examinarlo, dijo: «No puedo reparar lo que está roto más allá de las reparaciones, pero puedo enseñarte a usar otra herramienta, si estás dispuesto a aprender». Reticente, pero sin opciones, el herrero comenzó a aprender con el maestro a usar nuevas herramientas y técnicas. Poco a poco, se dio cuenta de que su habilidad no dependía de un solo martillo, sino de su propia capacidad de adaptación y creatividad. Con el tiempo, el herrero se volvió aún más hábil e innovador, usando diferentes herramientas para crear obras aún más impresionantes. Aprendió que, incluso cuando perdemos algo que consideramos esencial, siempre podemos encontrar nuevas maneras de seguir adelante. El herrero nunca olvidó la lección del maestro. Las herramientas pueden cambiar, pero el verdadero valor está en la mente y las manos de quien las usa. Vamos a la próxima historia. En un próspero reino, había un rey que le gustaba pasear disfrazado entre el pueblo para entender mejor sus necesidades. Una mañana, encontró a un mendigo que cantaba alegremente mientras pedía limosnas. Intrigado, el rey se acercó y preguntó: «¿Cómo puedes estar tan feliz, incluso sin tener nada?». El mendigo respondió: «Majestad, tengo el sol para calentarme, la luna para guiarme en la noche, y la libertad de vivir cada día como quiero. Mi felicidad no está en lo que poseo, sino en la paz que siento». El rey, tocado por las palabras del mendigo, reflexionó sobre su propia vida llena de preocupaciones y responsabilidades. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las riquezas y el poder, no sentía la misma paz que demostraba el mendigo. Decidido a cambiar, el rey comenzó a dedicar más tiempo a pequeñas alegrías y a simplificar su vida, encontrando placer en momentos de tranquilidad, en lugar de solo buscar más poder y riqueza. A partir de aquel día, el reino se volvió más próspero no solo materialmente, sino también espiritualmente, ya que el rey aprendió a gobernar con el corazón, inspirado por la simplicidad y sabiduría del mendigo. Vamos a la próxima historia. En un bosque encantado, una leyenda decía que había un árbol capaz de realizar deseos. Muchos intentaron encontrarlo, pero ninguno regresó con pruebas de su poder. Un joven aprendiz, decidido a cambiar su destino, partió en busca del árbol mágico. Después de días de caminata, el joven encontró un árbol majestuoso, y en él estaba grabada una inscripción: «Lo que buscas, ya posees». Confundido, el joven intentó desear riqueza, fuerza y conocimiento, pero nada sucedió. Frustrado, se sentó a la sombra del árbol, sintiéndose derrotado. Mientras descansaba, el joven comenzó a pensar sobre sus viajes, sus habilidades y los amigos que hizo en el camino. Se dio cuenta de que la búsqueda del árbol lo había hecho más fuerte, sabio y determinado, incluso sin que él lo percibiera. De repente, el joven entendió el mensaje del árbol. La magia no estaba en él, sino en el viaje que lo llevó hasta allí. Volvió a su aldea con una nueva visión, sabiendo que el verdadero poder está en reconocer lo que ya tenemos y en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. A partir de aquel día, el joven dejó de buscar milagros externos y comenzó a creer en su propio potencial, convirtiéndose en un gran maestro e inspirando a otros a encontrar la magia dentro de sí mismos.